Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 9. Vamos a estar viendo del versículo 13 al 21. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que va a suceder en un futuro cuando la sexta trompeta suene. Y hemos visto el juicio de Dios ha empezado a derramarse sobre la tierra. Les recuerdo que estamos viendo un periodo de tiempo de 7 años. Y este periodo de tiempo es un periodo de tiempo que va a suceder en el futuro, que todavía no sucede. Y el libro de Apocalipsis no está necesariamente escrito en un orden cronológico, entonces sí vamos a ver eventos puntuales, pero yo considero que en esto que estamos viendo estamos hacia el final de esos 7 años. En la última porción van a haber 3 años y medio de tribulación y después 3 años y medio de gran tribulación. Y ya estamos en ese periodo de tiempo donde hay gran tribulación. Vimos lo que sucedió cuando el Cordero agarró el rollo y empezó a librar, a sacar los sellos. Y el último sello trajo a 7 ángeles con 7 trompetas y han empezado a sonar estas trompetas. Después de la cuarta trompeta, en el capítulo 8, Juan nos cuenta que él escuchó a un ángel volar en medio del cielo y este ángel diciendo, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar. Y entonces son 7 trompetas, 4 después de la cuarta hay 3 ayes. El domingo pasado vimos el primer ay. La primera porción del capítulo 9 vimos que un ángel cae a la tierra, se le da las llaves del abismo salen langostas. Estos son demonios que vienen y van a traer sobre las personas gran dolor, gran dificultad. Va a ser tanto el dolor de estas personas que van a querer matarse, van a querer quitar sus vidas. Y esto va a ser por un periodo de 5 meses, pero no van a poder hacerlo. Y hoy vamos a ver la sexta trompeta, es el segundo ay. Y también podemos ver que es un ataque demoníaco. Esta sexta trompeta va a venir también sobre las personas y no va a ser algo donde las personas no van a morir. Con esta trompeta, una tercera parte de la población va a morir. No sé qué provoca en ustedes este tipo de información. Yo espero que esto nos conmueva. Yo espero que al poder ver estos eventos futuros nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? Que podamos mirar a nuestro alrededor y ver en familiares, amigos, vecinos, que si nosotros no le compartimos las buenas nuevas del Evangelio, van a padecer por estas cosas. Y miren, no solamente van a padecer por estas cosas, porque si fuera solamente que van a padecer por estas cosas y después van a la eternidad, uno diría, bueno, van a sufrir un periodo de tiempo y después van a estar en la eternidad, pero no solamente van a padecer este periodo de tiempo, después van a tener una eternidad en el infierno, que es mucho peor a todos los acontecimientos que nosotros estamos viendo aquí. Por ende, creo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde está mi caminar con Cristo? ¿Dónde está mi corazón? Miren, estas personas después de ver todo esto, después de ver el primer ay y el segundo ay, van a llegar a la conclusión y vamos a ver que ellos no van a arrepentirse. Más adelante van a continuar copas. La séptima trompeta va a traer 7 copas y aún en medio de todo este juicio, las personas conscientes que todo lo que están sufriendo es el producto de Dios y estas personas aún así no van a arrepentirse. Algunos van a tener incluso la osadía de insultar a Dios. Hermanos, tenemos que buscar a Dios ahora porque ahora lo podemos encontrar.
El Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios es ahora, este es nuestro momento. Si nosotros realmente creemos estas verdades deben de movernos, deben de conmovernos. Si estamos viendo las noticias y los acontecimientos a nuestro alrededor que van a pasos agigantados en la dirección de las Escrituras, debemos de examinarnos, debemos de preguntarnos, ¿yo realmente he creído esta información o es más bien como un cuento de hadas? Lo escucho, lo tengo ahí, pero yo sigo haciendo lo mío. Versículo 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y una vez más este ángel va a tocar la trompeta. Juan va a escuchar una voz. No sabemos quién o de quién es esta voz, pero sí sabemos de dónde viene esta voz. Viene de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y los cuernos del altar de oro que están delante de Dios, podemos pensar en el tabernáculo y en dónde estaba este altar en el tabernáculo. Había un altar en las afueras del tabernáculo donde se hacían los sacrificios, donde la sangre era derramada, donde era el simbolismo de la expiación de los pecados, donde se pagaba por la culpa del pecado del pueblo y donde el pecado del pueblo era cubierto por las sangres del Cordero, y se tomaban cenizas de este altar y se llevaban al altar de oro. Este incienso, este humo también que vimos anteriormente en el capítulo 6 que nos habla de las oraciones. Y yo pienso, esta es una imagen, es un simbolismo perfecto de nuestras oraciones. Miren, nuestros pecados necesitamos la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados para que nuestra oración después sea escuchada. Vimos en el capítulo 6, versículo 9, esto dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dicen: vi bajo el altar las almas. Estos son los mártires. Y miren, ellos están pidiendo que se haga justicia. Pienso, primero la expiación. El simbolismo de este segundo altar de oro habla de misericordia, del perdón de Dios, de que Él acepta nuestras oraciones. Pero miren, ahora esa misericordia va a mezclarse con el juicio de Dios. En el capítulo 8 también vimos algo de este altar. En el capítulo 8, versículo 3, dicen: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? Las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren, es las oraciones. Era esto que era tomada del altar después de los sacrificios y llevado a este altar de oro. El capítulo 30 de Éxodos, y esto se los voy a dar de tarea, no lo vamos a ver hoy por un tema de tiempo, pero los animo a que lean el capítulo 30 de Éxodos, donde habla de esto, habla de los altares y el rol de los altares en Israel.
Y podemos ver esta sexta trompeta, lo que va a salir de entre los cuernos del altar. Éxodos describe este altar y ahí van a ver los cuernos porque habla de estos cuernos. Pienso en cómo nuestras oraciones, nuestra alabanza están de la mano o ligado a la expiación de nuestros pecados. Miren, hoy para que pueda haber expiación de nuestros pecados, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos aceptar el sacrificio, no de los corderos del Antiguo Testamento, pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mis pecados. Y esto ahora me da una entrada al trono de gracia, de misericordia. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás viviendo? ¿Has aceptado esa obra de Cristo? ¿Tus pecados han sido expiados? ¿Estás ahí? ¿Están tus oraciones llegando hasta el trono de nuestro Dios? Hebreos capítulo 10 también pinta en esta escena. Y se lo quiero leer, es bastante la lectura, pero quiero leérselos y después los animo a que por favor en sus casas vuelvan a leer esto. Lean Éxodo 30, lean Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en la antigüedad tenía que continuamente traer sacrificios, y los sacrificios no borraban, solamente cubrían por un tiempo. Al otro año tenían que volver a traer otro sacrificio, y al otro año otro sacrificio, y al otro año otro sacrificio. Y aquí el escritor de Hebreos dice: pero Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, por todos nuestros pecados, y Él se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si no tienen subrayado eso en sus Biblias: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Subráyenlo. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es interesante que dice el gran sacerdote, y esto, la cercanía al velo. El altar de oro estaba al lado del velo también. Lo pueden ver en eso en Éxodos. El versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación ¿de qué? De juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo. ¿Qué dijo? Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, a la luz de esta información tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que nosotros no nos encontremos pisoteando la sangre de Cristo. Esta obra que Él hizo por el perdón de nuestros pecados, que nosotros mismos nos encontremos en las manos de este Dios. Esto es lo que va a suceder a estas personas. Versículo 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y vamos a ver esto de estos ángeles. Versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin, ¿cuál es el fin de que van a ser desatados estos ángeles? Si van a matar a la tercer parte de los hombres. La pregunta que uno se hace es, ¿quiénes son estos ángeles? Es evidente por la información que tenemos en estos versículos que estos no son ángeles de Dios. No encontramos en ningún lugar de las Escrituras a los ángeles de Dios, sus siervos, atados. Los ángeles son siervos de Dios y están ahí para también ayudarnos a nosotros. Por ende, no necesitan estar atados. Lo particular de estos ángeles es que están atados y también podemos ver lo que sucede cuando son desatados. Van a matar a las personas. Obviamente, estos 4 ángeles no son ángeles de Dios, estos son ángeles caídos que han estado atados junto al gran río Éufrates y han estado ahí. Y yo diría, están ahí ahora y van a ser desatados más adelante. Es interesante cuando comenzás a estudiar un poco o empezás a indagar a través de las Escrituras el río Éufrates. Lo encontramos en el huerto del Edén. Y si miras la historia de este río, una vez más es interesante. Es donde comenzó el pecado. Es donde hubo miseria por primera vez. Es donde se mintió por primera vez. Es donde el ser humano se escondió del rostro de su Dios por primera vez. Es donde hubo una tumba también por primera vez. Vemos también, es la escena de apostasía antes y después del diluvio. El Éufrates también dio luz a los opresores más grandes de Israel, a Babilonia. El imperio medo también, los persas. Es el lugar donde está Babilonia. Hoy, si miras el mapa, te darías cuenta que hoy no hay influencia cristiana en esa porción del mapa. Yo pienso es como estos demonios están ahí.
y están atados. Por ende, cuando vemos lo que va a suceder, una tercera parte de la humanidad va a desaparecer producto de la liberación de estos 4 ángeles. Y cuando fueron desatados, dice el versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La pregunta que me hacía yo es, ¿quién los desató? Lo que va a suceder es terrorífico, pero ¿quién los desató? Y nos dice mucho la respuesta a esta pregunta, es evidente. Estos ángeles estaban y están preparados. Estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Miren, tenemos que poder ver que nosotros tenemos un Dios que es soberano. Él está en control de absolutamente todo. Todo está preparado. Nada va a sorprender a Dios. Dios no se va a levantar ese día y va a decir, ¿quién desató esos seres? No, ya está todo preparado. Nuestras circunstancias en nuestras vidas no agarran a Dios de fuera de sí como, oh, no me vi venir eso. Nunca me imaginé que fueras capaz de hacer eso. Nada agarra a Dios de sorpresa. Ninguna de nuestras actividades, nada de nuestros acontecimientos que suceden en nuestras vidas, buenos y malos, lo encuentran a nuestro Dios desprevenido. Los ángeles están preparados. Hay un año. Dios tiene ese año, está en su escritorio, está escrito año, tanto, tanto. De ese año, el mes, tanto y tanto. Y de ese año y de ese mes, el día es tanto. Y de ese año y de ese mes y de ese día a esta hora. Él es soberano. A veces los acontecimientos de nuestras vidas podemos llegar a pensar que están fuera del control de Dios. Pero hermanos, yo les recuerdo, no hay nada en tu vida y en mi vida que esté fuera. Y si pudiéramos preguntarle a Dios por algunos eventos en nuestras vidas, Él nos diría, sí, yo lo tengo acá anotado. Fue el año tanto, del mes tanto, del día tanto, a la hora tanto. ¿Sabes por qué? Estaba todo preparado, Leo. Yo puedo mirar atrás a mi propia vida y preguntar ciertos acontecimientos que me sucedieron como puntuales. Por lo general son acontecimientos que trajeron algo de sufrimiento a mi vida, que me llegaron en algún momento a hacer esta pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y en ese momento había un sentir en mí de injusticia, de cómo podía Dios hacerme esto a mí, siendo yo su hijo, siendo yo un buen hijo de Él. ¿Cómo si yo estaba sirviendo, si yo estaba haciendo todo lo que era correcto? ¿Cómo me podía suceder esto a mí? Yo entendía que esto le sucediera a las personas del mundo, pero no podía suceder esto a mí. Ahora miro atrás y pienso en algunos de esos acontecimientos y puedo decir gracias, Señor. Gracias que mi rodilla se quebró. Porque mi vida iba en otra dirección. Y estoy seguro que si en ese momento Dios me hubiera podido llevar a su escritorio, Él me hubiera dicho, mira, Leo, este año, este mes, esta semana, este día y esta hora van a cambiar el trayecto de tu vida. No te va a gustar ahora, pero ¿sabes qué? Lo tengo preparado. Está preparado. Aún las fuerzas demoníacas están dentro de los planes de Dios y están ahí para cumplir con su propósito.
Hermanos, no nos equivoquemos al pensar que nuestro Dios está desinformado. Él lo sabe todo. Quiero decirte, Él sabe todo lo bueno y Él sabe todo lo malo. Y Él sabe los momentos de nuestras vidas. Versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones. 200 millones. En el año 1965, la revista Times en Estados Unidos sacó un reportaje de China. Y China en 1965 declaró que ellos podían contar su ejército de 200 millones de personas. Esto trajo que muchas personas, muchos comentaristas, incluso hoy muchas personas piensan que tal vez estos 200 millones no es algo, una fuerza demoníaca, que puede ser literalmente un ejército. Y muchos incluso piensan que es el ejército de China, que si tenía en 1965 200 millones, está claro que hoy tienen más. Y algunas personas ven los versículos que vamos a ver más adelante, la descripción de estos jinetes, lo ven como un ejército literal, y que las descripciones de Juan son las descripciones de Juan mirando un acontecimiento militar. Para otros, y para mí personalmente, estos 200 millones es más bien una fuerza demoníaca. No creo que sea un ejército físico, lo que se va a describir aquí en los versículos que vamos a ver más adelante. Pero si vos pensás que es un ejército real, yo quiero decirte, está bien. Podemos estar de acuerdo que en algunas cosas vamos a estar en desacuerdo. Lo bueno es saber que vamos a estar en el cielo y los dos vamos a estar mirando este acontecimiento. Y yo te voy a decir, ¿viste que tenía razón? O tal vez vos me vas a decir a mí, ¿viste que tenía razón? Yo te voy a decir, y bueno, sí, tenía razón. Miren, no es importante contender por a ver quién tiene la razón de esto. Sí es importante saber dónde vamos a estar y qué está sucediendo en nuestras vidas. Y podemos estar de acuerdo que en algunas cosas podemos estar en desacuerdo. Y seguimos siendo hermanos en Cristo, los dos vamos a estar en el cielo también. Versículo 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y así que tenemos la descripción de esto, del fuego, del azufre. También algunos ven aquí bombas como el fuego. Otros ven el humo, producto de una de las explosiones, y que de las explosiones también nacen incendios y por ende humo. Y el azufre también muchos los ven como ataques químicos, ¿okay? Como azufre. Otros podemos ver aquí el fuego como fuego, el azufre como azufre y el humo como humo, un poco más literal. Y podemos ver la bestia y el anticristo. En el capítulo 14, versículo 10 de Apocalipsis dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esto se está refiriendo al anticristo. Va a beber de la ira de Dios,
que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Más adelante también la bestia y el falso profeta, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a ver, fuego, azufre. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es para siempre. Capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y podemos ver esto que va, miren, el infierno fue creado por Dios, pero fue creado para Satanás y sus ángeles. No fue creado para que vos y yo fuéramos ahí. La única razón que personas van a estar en el lago de fuego es porque ellos mismos van a tomar la decisión de estar ahí. Porque el evangelio va a ser proclamado a todos y vas a tener que rechazarlo para ir ahí. Y podemos ver, es el destino del anticristo. Es el destino del falso profeta que va a hacer milagros para atraer a personas hacia el anticristo y personas van a adorar a este anticristo. También es el destino para el diablo. Pero miren, es también el destino para los cobardes e incrédulos. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos van a tener su parte en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. No me impresiona que estos demonios traigan fuego, humo y azufre, porque esto es el infierno mismo, es la obra de Satanás. Es lo que estos seres harían si pudieran hoy con la humanidad. Yo puedo pensar en lo terrible que va a ser para estas personas ser quemadas vivas. No importa si sos quemado por un demonio o si sos quemado por un ejército real. Vas a ser quemado, es fuego, humo y morir por armas químicas. Pienso, eso va a ser terrible, pero más terrible aún va a ser lo que se menciona en el capítulo 21 más adelante, donde estas personas y también donde se describe que Satanás y ellos van a padecer esto por siempre. Versículo 18 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. En el capítulo 6 ya vimos que una tercera parte de la humanidad ya sufrió. Ahora vemos otra tercera parte. Yo pensaba, ¿dónde van a enterrar tantas personas juntas? El caos que va a provocar esto en todos los ámbitos, en todos los lugares. Versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a ser vivientes tenía cabeza y con ellas dañaban. Y podemos ver, estos son poderosos. Uno pensaría que
que a la luz de todo esto, al estar viviendo y experimentando todos estos acontecimientos, esto definitivamente llevaría a uno al arrepentimiento. Al ver los juicios de Dios cumplirse al pie de la letra, uno detrás de otro, uno pensaría que las personas se darían cuenta y correrían hacia Dios pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo el perdón, arrepentidos de sus pecados. El arrepentimiento es como un tema central. El Señor Jesús les mandó a los discípulos y a nosotros en el capítulo 24 de Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Capítulo 24, versículo 47. Vean el versículo 20 de Apocalipsis 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Hay personas que acaban de ver una tercera parte de la humanidad se acaba de ir. Producto del fuego, del humo, del azufre. Ya han visto catástrofes en la tierra, una tercera parte del mar, el agua dulce, las estrellas han caído y a la luz de todo esto, los que quedan vivos, los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. 5 cosas va a mencionar aquí Juan. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vemos el primer problema. También es el primero de los 10 mandamientos, es no tendrás dioses ajenos. No harás nada de lo que está en la tierra, no vas a hacer formas, no te vas a inclinar a ellos. Miren, estos hombres acaban de ver que todo esto acaba de acontecer y no se han arrepentido. Todavía están adorando estas imágenes. Imágenes que están ahí, pero no pueden hacer nada por ellos. No pueden salvarles del juicio de Dios, de los acontecimientos. No pueden verlos, no pueden tocarlos, no pueden hacer nada, pero las personas aún están aferradas a estas imágenes. Yo miro a mi alrededor hoy y pienso, ¿cuántas personas hoy están aferradas a imágenes? ¿Cuántas personas hoy están aferradas al oro? A la plata, el bronce, la piedra, la madera, ahora ya son cosas hechas por mí, cosas hechas por mi mano, las manos del hombre. Y la idolatría. Esto que ahora ha reemplazado a Dios no puede hacer absolutamente nada por mí. Toda la plata del mundo no te va a eximir de todos estos acontecimientos. No vas a poder escapar de nada de esto por más que tengas todo el dinero del mundo. Por más que tengas todo el poder, por más que tengas la habilidad de hacer grandes cosas por tus propias fuerzas, nada te va a librar del juicio de Dios. Una cosa te puede librar. Es arrepentimiento. Es una decisión tuya. Es una decisión que nace en nosotros y una obra soberana de Dios que se juntan. Y
pienso cómo el ser humano puede llegar a endurecer su corazón de tal manera que aún viendo todo a su alrededor. Y esto que dijo este mismo Juan en los evangelios, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó la oscuridad. Yo decido, ¿sabes qué quiero? Vivir en pecado. La luz vino. Y Juan mismo diciendo, no quieren la luz porque el acercarte a la luz hace manifiesto tu pecado. Lo muestra. Más adelante en el capítulo 16 de Apocalipsis, la séptima trompeta va a comenzar a derramar copas. Y dentro de esas copas, de estas 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar sobre la tierra, va a suceder esto. Capítulo 16, versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Están en medio del sufrimiento, se están quemando del calor, pero aún así deciden blasfemar a Dios. El Dios que tiene el poder para librarlos de su pecado. Y dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren, aún en medio del juicio, Dios está esperando de estas personas el arrepentimiento. Pero miren, Dios está haciendo lo mismo hoy. Si algo Dios espera del ser humano, de nosotros, hermanos, es que nos arrepintamos de nuestros pecados. En el mismo capítulo 16, versículo 11, otra copa es derramada. Y miren el producto, dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y se va a volver a derramar otra copa. Versículo 21 del capítulo 16, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Miren, el infierno, el fuego y el azufre no fue diseñado para vos y para mí. Pero si el ser humano quiere ir ahí, va a ir ahí. Es una decisión de decir, yo voy a continuar viviendo en pecado, no me voy a arrepentir, no voy a tomar las acciones que necesito tomar para dejar de pecar, yo quiero vivir en este pecado, quiero vivir en la oscuridad. Y aquí estamos nosotros, pero la luz vino al mundo. No quiero acercarme a la luz, no quiero saber nada de Dios. Yo quiero vivir la vida a mi manera. Y el ser humano pone cualquier cosa en medio para que sea su Dios, porque la necesidad de Dios está en todos nosotros. Y algunos deciden hacerlo con sus propias manos. Dinero, fama, fortuna. Voy a añadir a esta descripción que hace Juan de oro, plata, bronce, piedra, madera, voy a añadirle yeso. Porque cuántas personas hoy en día se inclinan, veneran, esperan de imágenes hechas de yeso. Que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no pueden abrazarte, no tienen la fuerza para librarlos del juicio de Dios, de estos acontecimientos, pero las personas están aferradas. ¿Por qué? Porque puedo vivir y hacer las cosas a mi manera y después voy a esto que hice con mis propias manos y lavo mis culpas y sigo en oscuridad, sigo sin arrepentirme.
¿Se recuerdan la historia de Jonás? Jonás está en el barco y las personas que están con él, cuando empieza la tormenta, empiezan a clamar a cada uno a su Dios. Pero cuando ven que nada funciona, van a Jonás y dicen, ¿y tu Dios? Y Jonás dice, mi Dios dice esto. Y entonces las personas inteligentes deciden, nuestro Dios no funciona, vamos a probar con el Dios de Jonás. Y las personas se vuelven a Dios. Las personas en la gran tribulación ni siquiera van a poder hacer eso. Viendo todos los acontecimientos, viendo que las estatuas no ayudan, que no están cumpliendo, que no están haciendo nada. Y miren, quiero decir esto también, si las estatuas llegan a hacer algo, no es nada más y nada menos por el poder demoníaco. El Salmos 96, versículo 5, es interesante que la Septuaginta describe como estas estatuas con un poder demoníaco. Pero el problema principal de las personas no está en las estatuas en sí. El problema principal de las personas está en su interior, en su corazón y en su falta de arrepentimiento, de reconocer su pecado y ir al Salvador. Versículo 21. Y no se arrepintieron. Y vamos a ver 4 cosas aquí. De sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 5 pecados: la idolatría, el homicidio, miren, hoy en día, hermanos nuestros, están muriendo, los están matando. Se va a intensificar. Cuando las personas queden en la gran tribulación y no acepten la marca, adivinen qué va a suceder. Va a haber persecución, va a haber una presión inmensa. Miren, ya está comenzando esto. En algunos países están intentando pasar leyes para que los pastores no puedan hablar en contra de la homosexualidad o decir lo que la Biblia dice. Ahora de repente los intolerantes somos los cristianos. ¿Dónde van a ir a parar? A la cárcel. Eventualmente esto se va a intensificar, van a morir. Estas personas no se van a arrepentir de los homicidios. Podemos pensar hoy en día, millones y millones de bebés son muertos producto del aborto. ¿Sabes por qué? No me conviene. No es mi tiempo. Tengo que vivir mi vida. Lo mejor es matarlo. Las cifras son alarmantes. No estoy hablando de cientos de miles, estoy hablando de millones. Millones. Hechicería. Yo no era tan consciente de estos viviendo en Estados Unidos, las hay. Pero aquí es como, no sé, están por todos lados. Parece que alguien sabe una poción, algo tienen para curar tus males de amor, de lo que sea. Esta palabra hechicería también es la palabra griega farmaquía, que también podría traducirse como drogas.
Los números aquí también son alarmantes. ¿Cuántas personas hoy en día, y no levanten sus manos ni nada por las dudas, pero cuántas personas hoy en día no pueden dormir al menos que tomen una pastillita? Y estas se las recetan unos a otros. ¿No puedes dormir? Oh, mira, tómate un cuartito de esto. Ni siquiera tenés que ir al médico. Las drogas que las personas utilizan para adormecer sus sentimientos, el alcohol, el cigarrillo para darles placer. Podemos hablar de la marihuana y la cocaína. De trabajos, encantamientos. Personas que desean hablar con los muertos para que le traigan solución a sus problemas. Alguien que pueda solucionar mis problemas. Ese alguien tiene nombre, es Dios, el único que está sentado en el trono. Y ya vimos vimos anteriormente en el capítulo 5, cuando buscaron a ver si había alguien digno en el cielo, no se encontró a nadie. Solo Cristo. Idolatría, homicidio, hechicería, fornicación. La palabra griega aquí es la palabra pornea, de donde nosotros hoy en día también sacamos la palabra pornografía. Son los males que tienen que ver con la sexualidad. Hoy en día la perversión. Lo que Pablo describe en Romanos también, que hombres y mujeres dejaron el uso natural por el no natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy que todo esto está, no está mi celular aquí, pero es el estuche de mi celular, pero está aquí, tenemos aquí en el celular, podemos ver todo. Veía un pedacito de una marcha homosexual esta semana en el muro de Facebook, iba bajando las noticias y una imagen que vi, la imagen nada más y quedó en mi mente, pero era hombres vestidos de mujeres y un niño bailando en medio. No estoy hablando de un acontecimiento futuro. Estoy hablando hoy. Pensaba en ese niño y en la perversión de la humanidad y del ser humano. Que aún hasta lo más inocente podemos distorsionar por mi placer. Y el hurto, el robar. Cinco. Creo que tenemos que preguntarnos, sabemos que estas personas en el futuro, a la luz de estas 5 cosas, no se van a arrepentir. Y sabemos también dónde van a terminar. El capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis dice, van a terminar en el lago de fuego. Vos y yo tenemos esta información hoy. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si estás viviendo en oscuridad, yo quiero decirte, la luz vino al mundo. Es tu decisión.
Y también a la luz de esta información, creo que tenemos que ver esto como un mandato. ¿Qué voy a hacer con esta información? Yo espero que esta información me mueva. Miren, esto es un mandato misionero. Tenemos que ir y predicar el evangelio porque si no, este es el final de las personas a nuestro alrededor, de nuestros familiares y amigos. Si realmente hemos creído y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza y creemos que esto va a suceder, debe de movilizarnos. Un comentarista puritano de este pasaje dijo, sería criminal no hacerlo. No hablarle a alguien de Cristo a la luz de esta información sería un crimen. Oremos.